Radio con aguante. Piezas de realidad. Ahora, en Radio con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Ella es psicóloga, es psicoanalista, es escritora y fundamentalmente es una gran, pero gran amiga de hace tantos años, que es Gloria Gitarov. Soy Carlos Tehuel, les doy la bienvenida a Decime por qué. Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Un programa no especial, especialísimo que tenemos hoy sábado, en el Día de la Bandera, 20 de junio, con Gloria Gitarov. Gloria, gran, pero gran amiga, y bueno, y un programa especial sobre la vida de Gloria que vamos a transitar hoy en el programa número 42. Les quiero decir que este programa sale grabado. Por una cuestión de tiempos, decidimos con Gloria grabar el programa a mitad de la semana y pasarlo hoy en nuestro horario habitual de las 15 horas. Así que no vamos a poder recibir los hermosos comentarios, llamados que siempre nos hacen, porque este programa, como repito, está grabado. Gloria querida, hace tantos años que mantenemos esta amistad que es un gusto tan grande que estés en Decime por qué, que te doy la bienvenida. Bueno, gracias, Carlos. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Y como todo programa especial, como ustedes ya saben que ya hice varios, el año pasado, este año es el primero, como programa especial, las dos canciones que vamos a pasar en el programa de hoy, ha elegido Gloria, las dos canciones, y que ya enseguida van a escuchar, de un intérprete que da la casualidad que yo lo pongo bastante seguido, y Gloria, bueno, por algo somos amigos de tantos temas que compartimos. Y bueno, Gloria, se trata de hablar de tu vida personal, tu vida profesional. Y también vamos a tomar esto como los grandes encuentros que tuvimos durante muchos años, los sábados a la tarde casualmente, donde nos juntábamos. Esto fue durante muchos años antes de la pandemia, sábados a la tarde en distintos cafés de Buenos Aires, y que nosotros llamábamos nuestros congresos. Porque eran cafés, varias mediaslunas, hablando de la vida familiar, de la vida profesional, de arte, de cine, de libro, de escritura. Así que cada café eran mínimo 3 horas estando charlando con Gloria. Así que vamos a repetir esa hermosa experiencia que tuvimos.
que ahora poco a poco lo vamos retomando después del año 2020, que fue la pandemia, y así que va a tener esa característica este encuentro, Gloria querida. Y lo primero que te quiero preguntar es sobre tu apellido, Gitarov, con 2 F al final. ¿Cuál es el origen? Mira, es un origen búlgaro. Búlgaro. En realidad se termina con 2 B, con una B o 2. Ajá. Pero cuando venían y decían cómo se llamaban, sonaba a F. Ajá, ajá. Además se pronuncia Gitarov. Acentuando la primera I, Gitarov. No, Gitarov. Ah, Gitarov. No. A ver. Gitarov. Gitarov. Sí. Ahí está. Es decir, que quedaría Gitarov. Ajá, ajá. ¿Y quién vino de Bulgaria? Mi papá, cuando tenía 18 años, Ajá. pero no vino acá. Fue a parar porque no se elegía mucho dónde llegar, ¿no? Sí. Él vino a América, como se decía entonces, Sí. a Montevideo. A Montevideo. Sí. Ajá. Allí, sigo, me querías preguntar otra cosa. No. Ya comenzamos con esta historia Allí conoció a mi mamá, en Montevideo. que se llamaba, un apellido ruso, Anastasia Litvinenko. Ajá. Era hermosa, tenía unos ojos celestes que le agradecemos a algunos de los miembros de la familia. ¿Vos sacaste los ojos de tu mamá? No, ella tenía más claro, los míos tienden a verdes. Sí, ella Y ella celeste. tenía celeste. Ajá. Vuelvo a lo del apellido, Sí. porque la acentuación del idioma búlgaro no es como la nuestra hacia el final, sino antes. Ajá. Pero mira el problema que me trajo. Cuando yo voy ante alguien que me pregunta el apellido y digo Gitarov, hace lo mismo que vos, que esto, que lo otro. Entonces yo renuncié al acento posible y lo acenté al final y me va un poco mejor. Ah, ok, claro. Bueno, entonces, ¿en qué año llega tu papá? Él tenía 18 años, ¿y en qué año ocurrió esto? Mira, él nació en 1908. 8. Así que tenía 18 Y en el 26, año 26. en el 26. Mi mamá era 5 años más joven. Ajá. Pero ¿qué pasó? No era muy buena la situación del trabajo allá. Y mi papá vino a Buenos Aires primero y luego vino mi mamá. Ujú. Y yo tengo muy clara sospecha que yo viajé en su panza para llegar. Pero no tengo documentación. Y se afincaron acá. Ujú. Realmente no era fácil, pero era menos difícil que Montevideo en ese momento. Claro. Y vos nacés el 10 de marzo de 1936. 36, sí. O sea que en marzo has cumplido 90 años. ¿Viste? Sí. Bueno, no se puede creer porque, digamos, estoy con una persona tan joven que ustedes ya van a escuchar las canciones que eligió Gloria, que eso refleja la juventud que tiene Gloria en su alma. Bien, Gloria, naciste entonces en el año 36, tenés hermanos, fuiste la mayor entonces, porque si ya viniste en el barco. Yo vine en el barco. Sí, un hermano 9 años menor y tenía... mi papá tenía toda la familia en Bulgaria. Ajá. Cuando vinieron a Buenos Aires, mi mamá tenía toda la familia en Uruguay. Ajá. Así que mi hermanito era muy pequeño, con lo cual me daba más trabajo que beneficio. Entonces yo no tenía familia. Y eso me pesaba mucho porque mis compañeras de escuela sí, abuelos, abuelas, en fin. Ajá.
Pero hubo algo importante que me salvó de esta soledad. Mi mamá venía a visitar su familia conmigo, papá se quedaba trabajando, y venía a Buenos Aires, iba a Montevideo. Ajá. A mí me dio, después, pensándolo, una situación novelesca, Ajá. porque yo era la única del colegio que viajaba para las vacaciones en lo que se llamaba el vapor de la carrera. Claro. Y también tenía una familia numerosa, pero por el lado de una prima. Ujú. Con lo cual yo vivía sin familia y con familia. Sin familia en Buenos Aires y con amplia familia en Montevideo. Tal cual. Ajá. De manera que yo esperaba el verano, pero me gustaba mucho la escuela, que en realidad eso me salvó. Ajá. Bueno, y tus abuelos, digamos, paternos, tu papá vino solo de Bulgaria. Vino solo. A los 18 años. Claro, y la familia de él quedó íntegra en Bulgaria. Ajá. ¿Y la llegaste a conocer? ¿A alguien? Sí, mira, hace un tiempo en un congreso conocí un psicoanalista búlgaro. Ajá. Porque yo, después te cuento otra cosa. Entonces le pregunté, mira, yo quiero ir sola a Bulgaria, ¿vos me aconsejas? ¿Te parece bien? ¿Es problemático? Me dice, no. Me dice, en Bulgaria te van a recibir con los brazos abiertos. Uh-huh. La familia se va a encontrar con vos. Acordate de mí, va a ser un viaje soñado. Uh-huh. Bueno, ahí tuve el empujón para ir. Y eso ya de grande, digamos. Claro, hace unos años, éramos 10, ponele. Ah, fue el primer viaje a Bulgaria hace 10 años. Hace 10 años. Ajá. Entonces, había una comunicación de mi padre con ellos. Mi padre se había muerto, ¿no? Pero yo tenía las cartas, uh-huh. las mandé traducir y se conectaron conmigo parientes de 5 ciudades y armaron entre ellos un tour. Ajá. Entonces yo fui primero a Varna, que es como si fuera Mar del Plata, Uh-huh. donde estaba mi tía, en un auto bastante destartalado, porque no era buena la situación por allá. Me llevaron a las restantes parientes. Ajá. Así que te digo, fue muy emocionante. Sí, me imagino. Y hablábamos más o menos, yo búlgaro no sabía, un poquito de francés, un poquito de inglés, que hablaba alguno, y un poco de búlgaro que yo me había ocupado de estudiar. Ajá. Pero es muy difícil. Ajá. Me acuerdo de la escena de llegando el avión. En ese momento el aeropuerto era un galpón de lata. Uh-huh. Y estaban los parientes con un ramito de flores silvestres. Ajá. Esperándome. Ajá. Por lo cual fue un viaje que me llevó a mis raíces. Sí, 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 sí. Y que cada uno era como una posta. Yo estaba en Varna y de Varna me llevaron a Sofía, Uh-huh. que es la capital. Sí. De Sofía fuimos así a distintas ciudades y hay una ciudad hermosísima que es candidata a ¿cómo se dice? ¿La universal? Cuando la declaran en la cultura universal, de digamos. cultura universal. Sí. Realmente preciosa. Por la UNESCO, cuando la... Sí, allí me llevaron a ver una obra de teatro Uh-huh. en la calle, Uh-huh. ¿no? Delante de restos romanos. Uh-huh. Tengo guardadito el ticket como un gran recuerdo. Y bueno, así. Como un anfiteatro romano. Sí, sí. Ajá. Que había por ahí, por la posición que está Bulgaria, pasaron todos. Claro. De diferentes momentos. Claro. Y bueno, ellas no la pasaban bien, por supuesto, con esto. Uh-huh. Y
Y realmente me quedó una escena grabada que te quiero contar. Sí. En una de esas casas me dicen, mira, vamos a ir al cementerio a visitar al abuelo, ¿no? Uh-huh. Al abuelo de ellos. Sí. ¿Querés venir? Por supuesto. Entonces llegamos al cementerio y está la puerta, como cualquier cementerio, y había unas velas muy finitas y largas. Ellos las compraron, fuimos a la tumba del abuelo y me dice, ¿querés una vela? Por supuesto. Claro. Entonces todos pusimos una vela en la tumba para darle calorcito al muerto. Ah, mirá lo que son las costumbres. Uh-huh, los ritos. Y ahí fue muy fuerte para mí, porque yo lo que sentía era que formaba parte de esa familia. Uh-huh. Al tener ese gesto. Claro. Y ellos conmigo, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustaría contarte es que de Varna, Sofía, anduve en avión. Ajá. Era un avión de la guerra ruso. Ajá. Y no tenía, ¿cómo se llama? El aire que... Claro, seguramente era bimotor a hélice. A hélice, sí. Claro. Y no tenía el aire para respirar, qué sé yo, ¿cómo se llama? Climatización se llama. Bueno, entonces yo me siento al lado mío había un señor. Sí. Y yo tenía una cara de fantasma, ¿te imaginas? Porque de susto. Salía el humo por ahí, por la cabina. Ajá. Entonces me dice en inglés, señora, no se preocupe, este avión es ruso y anda desde la guerra de nosotros. ¡Qué tranquilidad! Bueno, ok. Hemos escuchado entonces los comienzos de Gloria contándonos sobre los orígenes búlgaros de su papá. Y bueno, ahora vamos a escuchar la primera canción que eligió Gloria y que refleja su espíritu juvenil y van a ver por qué. Adelante, Marcos, por favor. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más
Charly García ha elegido Gloria y refleja fielmente su espíritu, lo que significa elegir una canción de Charly, un rockero, ¿no es cierto?, pero que es un poeta al mismo tiempo. Y De mí, la canción De mí que canta Charly. ¿Y por qué, Gloria, elegiste esta canción? Mira, porque primero Charly es Charly, ¿no? Imposible no traerlo para mí. Ajá. Después porque es una canción que tiene una música que, según mi criterio, que refleja exactamente lo que dice. Uh-huh. Si estás triste o estás solo, no te olvides de mí. Y es muy emocionante, a mí me emocionó muchísimo. Uh-huh. Y además de eso, me hizo pensar que podríamos tomarnos prestadas los psicoanalistas. A ver, ¿cómo? Como diciendo, a mí me parece, ¿cómo lo podría expresar? Que se acuerden de nosotros en un modo genérico cuando nos necesiten. Uh-huh. Que vamos a estar. Uh-huh. Mira qué linda, como se dice ahora, qué lindo link que haces entre la canción de Charly y el psicoanálisis. Además, vos sabés que me enteré, buscando algo, que la música es extraordinaria. Que pesqué de casualidad un músico sentado al piano que tocó este principio y dijo que los 3 acordes primeros, Charly, por su capacidad de músico y de compositor, eligió de distintos temas de la historia de la música. Uh-huh. Y que son difíciles, que son imposibles pensar en esa distribución. Y si tengo un minuto te cuento un poco más. No, porque si no nos vamos a desviar, que acá la invitada sos vos. Bueno. Y lo importante, la importancia que nos cuentes, y como ya estarán escuchando, con Gloria podemos hablar de muchos temas. Y ahora quiere abrir un paréntesis para hablar de música y de Charly. Pero mejor vamos entonces continuamos con tu vida, con tu historia de vida, Gloria. Hiciste la escuela primaria acá y viajabas a Montevideo para ver a la familia de tu mamá. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria? En Barracas. En Barracas. En una escuela que quedaba justo enfrente de mi casa. Ajá. Que quedaba en la calle Vieites. Uh-huh. Y durante todo el tiempo que viví ahí tuve que soportar la broma ya repetida, si vivíamos adentro o afuera. Claro, porque explica por qué. Porque no en ese lugar, un poco, unas cuadras, estaba el Hospicio de las Mercedes. Ahí está, exactamente. Que hoy sigue todavía, que hoy es el famoso Hospital Borda, uh-huh. Que también al lado está el Hospital Moyano y el Hospital Infanto Juvenil Tobar García. Sí. En la calle Vieites, justamente. Sí. Entonces vivías a unas cuadras de ahí. A unas cuadras de ahí y a unas cuadras del famoso Puente Pueyrredón. Claro, exactamente. Entonces hiciste la escuela primaria en Barracas y luego la secundaria. La hice en Constitución, uh-huh. En la calle Bolívar y San Juan. Uh-huh. Era una escuela comercial porque mis padres decidieron que me iba a ser muy útil en la vida. Uh-huh. No me fue útil, no me gustó. Ajá. Pero completaste ahí lo que se dice perito mercantil en una escuela uh-huh. comercial. Uh-huh. Ahí lo completaste entonces. Sí. Ajá. Bueno, y entonces, ¿cómo continúa? ¿Cómo elegís? ¿Sos psicóloga? Pero falta todavía. Vamos entonces, vamos por más. Claro, porque mis padres tenían, como ya, sobre todo mi papá, inmigrante, todo lo demás, quería darme quería que estudiara, yo estaba de acuerdo, pero quería que estudiara cosas útiles. Entonces por eso estudié perito mercantil. Después, la facultad, había muy pocas carreras. Uh-huh. Entonces
que podía estudiar medicina, abogacía y ciencias económicas para seguir el camino. Pero aguanté un año y me fui. No era para mí. Ajá. Y en ese año hubo una materia que era Derecho Civil. Ujú. Y entonces dije, esto me gusta, me voy a abogacía. O sea, empezaste un año en Ciencias Económicas, ahí en la facultad en la calle Córdoba. ¿Seguías viviendo en Barracas? Seguía, ya vivíamos en el centro, cerca del Obelisco. Ajá. Hubo una mudanza, se vienen más cerca de, digamos, Del centro. Y un año empezás Ciencias Económicas, dejás y te pasás a abogacía. ¿Y en abogacía qué pasó? Bueno, después vino la pareja, los chicos. Abandoné para dedicarme a los chicos chiquitos. Fuiste construyendo tu familia. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo contanos un poquito de ese lado, digamos, familiar, como... Yo quería una familia numerosa. Porque había tenido muy poca familia concreta. Ajá. Mi pareja también. Y tuvimos 4 hijos. Ajá. Un varón que un buen día vino y me dice, mamá, yo me quiero llamar Charlie. No me quiero llamar más así. Bueno, se llama Charlie. ¿Pero habrá sido por Charlie García? No, ¿por porque casualidad? era chico. No, porque era chico. Anda a saber si quería diferenciarse Pero del mirá padre. cómo se entrelaza Charlie, la música, Charlie García, qué ¿Viste? bárbaro. Sí. Así que Charlie, y sé que no está ahora viviendo en Argentina. Se fue en el año 2000, pero no porque era el año 2000, sino porque se enamoró. Se fue a vivir a Alemania. Ajá. Él está en Alemania, entonces es tu hijo mayor, Charlie. Mi hijo único, porque las otras 3 son mujeres. Ok. ¿Y entonces cómo viene después el tema de las mujeres? Mira, son 3, muy lindas todas. Uh-huh. Bueno, tiene a quien salir. Gracias. Una es arquitecta, Uh-huh. la otra es traductora, y la otra, ¿qué podía ser? Psicoanalista. Ajá, mira. Entonces está Charlie, que creo que él también tiene algo que ver con la literatura, ¿no? Sí, él escribió libros para chicos, uno de los cuales es material obligatorio en las escuelas. ¿En Alemania o acá? Acá. Acá. Sí. Se llama Raros Peinados. Revolotean las cosas. Claro, raros peinados nuevos. Tal cual. Mirá, qué bárbaro. Y habla de una familia que se conocían entre ellos porque tenían raros peinados. Ajá. Bueno, y ya que hablamos de hijos, contanos los nietos. Bueno, tengo 7 nietos. 7 nietos. Una que se llama Sol Marie. Se llama Sol Marie porque Sol no es nombre que en Alemania se usa, entonces tuvo que ponerse Marie para saber el sexo. Después tengo 2 de mi hija mayor, que es barman. Y tiene un éxito bárbaro, tiene 30 y pico de años en Madrid. Uh-huh. Ganó no sé qué del Madrid. Ese es el hijo de mi hija mayor. Ajá. Después tengo el otro varón, pues son 2 varones, es arquitecto. Uh-huh. Se juntó con el otro, que se dicen entre sí, somos hermanos, y armaron ese bar. Digamos, él solo hizo la estructura, digamos. O sea que los 2 están en Madrid. Los viviendo. 2 están... El barman y el arquitecto. El arquitecto vive en Barcelona. Ajá. Y el mayor vive en Madrid. No me voy a valer nunca, que siendo mucho más joven, me invitó a Barcelona y me dijo, ¿dónde querés que te lleve a visitar? Entonces yo le digo, mira,
yo quiero hacer la vida de ustedes. En ese momento tenía otra novia. Y fuimos al supermercado, después está mi hija mayor, que es arquitecta, ya te lo dije, y la otra que es psicoanalista. Ajá. Y te faltan entonces 4 nietos más, porque hasta ahora nombraste 3. A ver, para que no se enojen, te pregunto, ¿eh? Tenés razón. Bueno, una de ellas, que se llama Amparo, que es hija de la psicoanalista, se ganó una beca y se fue a Madrid. Uh-huh. En realidad creo que el motivo fue otro, porque conoció acá un español y se pusieron de novios y ella se ganó la beca para irse para allá. Uh-huh. Y falta Renata, creo que con ella completo. Renata es una volcada a las artes, uh-huh. Pero no por el lado de hacer arte, sino por todo lo que hay detrás de las artes, las exposiciones, y el conocimiento y demás. Ajá. Me parece que dije todo, ¿no? Creo que están los 7. No, falta la más chica. A ver. Se llama Nati y es hija de mi hija más chica, que es la traductora, y es muy inteligente, le encanta estudiar, y entonces empezó 2 carreras. Ahora entró en la facultad y está haciendo 2 carreras. Ajá. Una psicología y la otra filosofía. Wow. Mira. Uh-huh. Verás con qué cara te hablo. Sí, no, esto se va a reflejar cuando lo vean después por YouTube. La alegría que transmitís, que hablas de tu familia, y seguramente entonces me imagino que la crianza de 4 hijos pusiste entre paréntesis tu vida profesional, por decirlo de alguna manera. Sí, hasta que pude empezar de nuevo. Claro. Y a mí me faltaban 9 materias para ser abogada, pero no me daban los tiempos con los chicos en el colegio y demás. En la UBA, que tiene unos horarios complejos, me fui a una universidad privada, le pregunté si me hacían equivalencias por las materias dadas, ya que me faltaban esas. Sí, como no, hacemos la equivalencia de todas, pero usted va a tener que cursar todos los años, porque las materias estaban... Y bueno, y además la plata estaba por medio. Entonces, mira, salí de la facultad con un peso, digo, ay, yo con mi materia, y de repente digo, aleluya, es la libertad, ahora puedo estudiar lo que se me canta. Ajá. Porque mis padres no me van a opinar. Ajá. Y ahí empecé a estudiar psicología. Bueno, antes de continuar, que ya para que nos cuentes cómo empezó esa carrera de psicología, hacemos entonces el siguiente corte y luego en este programa especialísimo con Gloria Gitarov continuamos. Comienzo de espacio publicitario. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Seguimos entonces con Gloria Gitarov en este programa especial, grabado, repito, y que está saliendo en el Día de la Bandera el 20 de junio, sábado 20 de junio. Y nos contaba Gloria su decisión de dejar la carrera que estaba cursando, abogacía, una vez que ya habías criado, los chicos ya estaban grandes, me imagino, los 4, y tu decisión de entrar a psicología. ¿Cómo fue eso, Gloria? Fue un acto de libertad, pero de libertad con mi historia, ¿no? Porque en ese momento ya nadie podía decirme que estudiaba o que no estudiaba. Pero no estaban los chicos tan crecidos. A ver, ajá. Porque justamente mi periplo era así. Me levantaba a la mañana, llevaba a los chicos al colegio, me iba a Belgrano, a la facultad, hasta el mediodía, volvía a buscar a los chicos. Ajá. Así que fue mixto la maternidad y la psicología. Claro, ajá. Y ahí yo creo en la casualidad. Yo no sé si vos crees, Carlos, pero hay muchas casualidades, más de las que nos imaginamos. Uh-huh. Y siempre nos llevan a un buen lugar. Por lo menos mi optimismo me dice eso. Uh-huh. Lo que pasó fue que tenía que, al estudiar psicología, bueno, empecé, porque psicología empieza por la parte menos interesante, que es estadística, matemática. Sí. Bueno, entonces recién en segundo año tuve un profesor, Yamil Abu Shaim, se llamaba, porque él lo decía así. Y como era brasileño con ascendencia árabe, uh-huh, hablaba de una manera muy convencida y decía como: yo les voy a decir qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es entender y no juzgar. Y yo dije, esto es lo mío. Uh-huh. Toda la vida me han dicho esto no, lo otro no. Y realmente fue... Entonces, por eso, esto es anterior a estudiar psicología. Pero, ¿qué pasaba? Ahí vino el que no me permite y todo lo demás. Que era, ¿te vas a poner a estudiar ahora? Uh-huh. Entonces fui a hablar con mi mamá, que no era muy permisiva, pero me salvó la vida. Le digo, ay mamá, tengo 42 años, ¿te parece que empiece una carrera? Entonces se puso muy seria y me dice, mira Gloria, si trabajas el tiempo pasa, si estudias el tiempo pasa, si no estudias también, así que haz lo que se te dé la gana. Ajá. Y ahí te dio esa libertad ahí se dio de tomar la decisión. Claro. Diste el paso. Y recién ahí me sentí feliz. Uh-huh, uh-huh. Era lo mío. Era lo tuyo. Entonces, cursaste en la Facultad de Belgrano, te recibiste ahí. Y entonces, más o menos, ¿cómo fue el desarrollo, el camino que hiciste? ¿Por qué elegiste? El psicoanálisis lo elegiste a través de las palabras de Yamil, ¿no es cierto? Sí. No juzgar, sino tratar de entender. Sí. Bueno, hay otro aspecto de mi vida que todavía no contamos, que es que a mí tengo una vocación clara por la escritura. Uh-huh. Cuando era chica, cuando tenía una edad, poner 11, 12 años, empecé mi diario. ¿Tu diario? El diario era, eso lo había visto en los libritos digamos, que me compraban mis padres, que me apoyaron mucho en que leyera, que aprendiera, todo lo demás. Entonces, mi diario era un cuadernito donde yo ponía la fecha y el tradicional querido diario. Uh-huh. Pero el que juzgaba era el diario. Aparece por ahí.
Entonces yo lo trataba con mucho cuidado. Y le decía, querido diario, no vayas a creer que yo estoy haciendo esto porque soy haragana, porque no sé qué. En serio, créeme, yo estoy haciendo esto porque me gusta, lo que fuera, ¿no? Y ahí empezó el terreno, el capítulo de la escritura. Ajá. A los 11 años empezaste. Digamos, no me acuerdo exactamente. Más o menos. Empezaste con el tema del diario, el famoso diario íntimo. Ajá. Ajá. Y que yo sé que todavía lo conservás. Algunas hojitas, sí. Y creo que son bastantes, porque creo que empezaste ahí y hasta el día de hoy. Ah, sí, eso sí, no creí que me decías si conservaba los diarios. Sí, yo escribo, bueno, ahora escribo con la computadora, ¿no? Pero escribir me produce un placer, me aclara las ideas, Uh-huh. y eso me llevó a enseñar a escribir. Uh-huh, uh-huh. Entonces, más o menos hiciste como dos. La psicología es una carrera formal, pero la escritura lo hiciste por tu gusto, tu placer de escribir. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos hablando de la escritura, te pido que nos cuentes que escribiste una novela que tiene un premio especial, que ganó un premio, y contanos. ¿Cómo fue Bueno, mi novela se llama Te presto mi Stradivarius. Uh-huh. Es una novela sobre la mujer de esa época, como la necesidad de... No había lo que hay ahora sobre el feminismo, por lo cual es interesante del prefeminismo. Uh-huh. Más o menos, ¿en qué año fue la escritura de la novela? Mira, 70 y algo. 70 y algo. Sí. Uh-huh. Y la novela vino a partir de que encontré un aviso en el diario que pedían... Yo voy a pensar que me están escuchando y deben pensar que ando de acá para allá como... No te juzgues. No juzgues lo que estás hablando. Vamos. No, lo que pasa es que no estaba pasando bien un periodo, digamos, sentimental. Sentimental. Sí, en el matrimonio. El matrimonio. Sí. Entonces, me fui a tomar un café y me encuentro un aviso en el diario, sí, pidiendo que necesitaban redactores junior, uh-huh, que junior es el primero orejón de terror, y que no querían que tuvieran formada la carrera sino que porque la empresa, que era muy famosa, muy importante, quería hacerlos a la manera de la empresa. uh-huh. Entonces que mandara una empresa publicitaria. Sí, una de las más importantes. Ajá. De ese momento. Sí. Que mandara una carta. Estando sentada tomando un café, lees sí, el aviso. Leo el aviso. Ahí mismo, voy a buscar una lapicera, y hago la carta. Me llaman. Y ahí, claro, contar todo eso, lo que era una agencia de publicidad, y también el lado B de estas empresas, donde podían tomar gente cuando la necesitaban y echarla cuando no. Pero aún así para mí fue una experiencia extraordinaria. Uh-huh. Ahora cambiaron con las computadoras. Sí, pero estabas diciendo que ese fue el origen de la novela. Sí. A ver, entonces, ¿por qué? ¿Cómo, la novela de qué trata? Del desengaño amoroso. Ajá. No es testimonial. No es una claro, biografía tuya. Lo que sí, las situaciones, y de abrirse a algo desconocido. Uh-huh. Porque yo había estudiado mucho, pero no había trabajado. Uh-huh. De la gente valiosa que había en ese momento,
porque había poetas trabajando la poesía mucho no da de comer. Había un director de teatro, entonces era un mundo sumamente atractivo. Ajá. O sea que empezaste, a ver, pero ¿cómo se inicia, digamos, cómo germina la idea tuya de escribir una novela y que después fue una novela tan importante que gana un premio importante? Mira, yo, así como te había dicho, que llevaba a los chicos, que traía a los chicos que iba a estudiar, seguí estudiando el último año de psicología y empecé a escribir lo que pasaba en la agencia. Porque me parecía que así como lo conocía yo, podía ser interesante para los demás. Y además yo había escrito tanto que tenía un buen manejo de la escritura. Así que se sumó a todo lo que yo hacía el hecho de que trabajaba a la mañana en la agencia. Sí. Y fue porque no hiciste ningún taller literario, digamos. No, porque yo había leído mucho, que es una buena manera. Desde muy chica había leído primero los libros juveniles, después los demás. Había escrito mucho, que son maneras diferentes para entrar en la escritura, a través de la práctica y sobre todo la lectura, leyendo libros importantes, ¿no? Grandes novelas. Bueno, y entonces terminás la novela y la presentás directamente a este concurso. Termino la novela y la presento al concurso del Fondo Nacional de las Artes, con poca esperanza, porque mi super yo no me dejaba esperanzarme. Sí. Y ganó el premio. Pero era un premio, no sé si era un premio o un castigo. ¿Por qué? Porque no te editaban la novela. Te daban una cifra relativamente que no cubría totalmente la edición, y yo por mi lado tenía que buscar un editor. ¿Cómo sabía yo que buscar un editor? No tenía ni idea. Entonces todo el tiempo me pasaban cosas interesantes. Fui a una librería y me encontré con que estaba Dalmiro Sáenz, ¿te acordás? Dalmiro Sáenz. Sí, claro. Entonces a le voy a preguntar. ¿Lo encontraste a él en la librería? En la librería. Yo quiero ser un espermatozoide, creo que tenía. Y hoy tenía otro que era carta a mi futura exmujer. Sí. Entonces le digo, mira, Dalmiro, vos tenés que saber esto. No tengo la más mínima idea. Entonces, pero mira, para que te consueles, agarra un libro de la librería de Juan de los Palochos. Agarra y me lo dedica. Para vos, yo. Ese fue mi levísimo contacto buscando un editor. Y al final lo encontré. Y te publicó la novela. Bueno, muy bien. Hacemos el último corte y luego continuamos charlando en esta deliciosa, no sé si llamarla entrevista, encuentro, pero exquisito encuentro con Gloria Gitarov. Gitarov. Adelante, Marcos. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella, un libro de Héctor Yudchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones.
Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren ocupar lugares de liderazgo. Pedilo a @Rafael Arrastía Mendoza. Informes al 11 60 31 44 23. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Estudio MC, consultoría nacional e internacional con diplomatura de ESCA. Da asesoramiento integral, acompañamiento y gestión en temas legales en Cava, provincia de Buenos Aires y Fuero Federal. Defensa penal con compromiso y estrategia desde el primer momento. Derecho civil. Buscamos las soluciones a tu problema con mediciones, contratos, sucesiones, familia y patrimonio. Procedimientos administrativos. Elaboración de carpetas y representación ante organismos públicos nacionales y provinciales. Gestorías rápidas y confiables. Un equipo con asesoramiento personalizado en cada etapa. Atención en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y tribunales federales. Con experiencia, seriedad y compromiso en todos los temas legales y acompañamiento en cada etapa de tu caso o problema. Nuestra prioridad es tu tranquilidad jurídica. Doctora Marta Mirabete Cicero. Mensajes 11 58 93 47 48. Fin de espacio publicitario. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Seguimos entonces en este diálogo, en este encuentro. Más que una entrevista, es un encuentro con Gloria Gitarov, y nos contó ya sobre sus orígenes, nos contó sobre su vida familiar, sobre su educación, sobre su profesión, la novela que escribió, en fin, todos estos caminos que transitó Gloria a lo largo de su vida. Y ahora, en el último recorrido del programa, con Gloria vamos a charlar sobre su decisión, cómo entró a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y bueno, Gloria, quiero preguntarte también ese paso que diste tan importante. Sí, tuve que esperar para poder darlo porque había una legislación nacional que no aceptaba que los psicólogos entraran en la Asociación Psicoanalítica. Y tenía tantas ganas de entrar porque es un lugar tan importante por un lado y donde se hacen tantos amigos como vos y yo. Claro, supongo que la idea de entrar a la APA fue porque habrás tenido en la facultad en la Universidad de Belgrano muchos profesores que eran psicoanalistas de la APA. Exactamente, sí. Que después tuve en APA también, ¿no? Y realmente es un capítulo aparte porque la APA es una puerta para muchas posibilidades, mucho conocimiento, muchos amigos, y que realmente me siento muy contenta de estar ahí. Pero debes haber entrado, claro, porque el ingreso a APA fue a partir de que Alfonsín asumió como presidente. Tal cual. Claro. Hasta había fantaseado, pero por poco tiempo, estudiar medicina para poder entrar, pero después me di cuenta que está bien, que tenía muchísimas ganas, pero no tantas. Y ahí, bueno, contemos nuestro encuentro, cómo fue. Bueno, digamos, vos ya en APA ya tenías como un lugar muy reconocido que asesorabas a muchos colegas sobre los trabajos escritos. Y así fue como yo te conocí, que te pedí ayuda en un momento que en algún trabajo que yo necesitaba presentar, un trabajo escrito,
te pedí tu asesoramiento y creo que ahí fue el inicio de nuestra amistad. Sí. Creo que dabas seminarios también sobre cómo escribir en psicoanálisis. Uh-huh. Y también publicaste un libro. Contanos. El libro se llama justamente Claves para escribir en psicoanálisis, y lo importante es que yo trabajaba, por eso viene bien la canción de Charly García, porque yo noté que el super yo se enfurece con la gente que escribe. Entonces le critica que escribe mal, que no. Aún los escritores consagrados Ajá. tienen etapas en que no pueden seguir escribiendo. ¿Y por qué será esto? Uh-huh. Yo eso lo llamé resistencias, un término tomado de la clínica psicoanalítica. ¿Y resistencias a qué? A que la palabra escrita, donde la asociación libre, es decir, una palabra sigue la otra. Te pones a escribir como cuando te pones a hablar y no sabes dónde vas a terminar. Eso da mucho miedo. Uh-huh. Hay una escritora brasileña muy reconocida que se llama Clarice Lispector, y tiene una frase que no puedo citar exactamente, pero que ella más o menos dice así: ¿cómo da miedo escribir? Ajá. ¿Cómo en el fondo se revuelven suponete que diga, las víboras? Y es una manera de decir que lo que se revuelve es la transparencia que aparece en la escritura. Uh-huh. Entonces lo que la transparencia del escritor. Entonces yo lo que trabajé fue, no le decía escribí así o asá, sino que siguiendo unas palabras de Lu Andrea Salomé, una persona reconocida como psicoanalista de la época de Freud, que es mejor, en lugar de analizar lo que pasa, poder ver por qué no pasa. Uh-huh. ¿No? Y bueno, esa fue mi tarea y me agradecieron mucho, empezando por vos. Bueno, esto debe haber pasado hace mínimo 20 años, pero también en la actualidad muchas veces cuando no sale en la hoja lo que quiero decir, hay nomás un teléfono, Gloria, ¿qué está pasando? Que sigue el obstáculo para continuar escribiendo. Así que no solamente lo que pasó, sino también al día de hoy, yo te consulto y sé que mucha gente te sigue consultando, no solamente de Buenos Aires. Sé que das seminarios que diste en el interior del país y creo que afuera también. Sí, en América Latina. Sí, pude construir un sistema, digamos, de abordar esas resistencias, como yo las llamo, poder despejarlas y poder sentirse con derecho a escribir. Uh-huh. Y siempre digo yo, todos podemos escribir. Nadie puede ser Shakespeare, nadie puede ser Borges, pero no necesitamos para nada ser ni Borges ni Shakespeare. Pongámonos a escribir. Mira qué lindo, y con estos pensamientos ayudaste a muchísima gente. Sí. a elaborar una tesis o una monografía, un ensayo. Y tanta gente que te agradece el modo que tuviste de ayudarlos a poder, no es lo mismo la palabra oral que la palabra escrita, no es lo mismo. Tiene ortografía. Sí, pero acá se me aparece una pregunta: ¿por qué los fantasmas, esto que decía la colega brasilera, aparecen en la escritura? Porque mira, yo creo que para escribir hay que asociar libremente. Uh-huh. No es que uno pone en el papel lo que piensa, sino que el papel le devuelve lo que está pensando. Uh-huh. Es a la inversa. Entonces, por ahí dice cosas que
que no quiere decir. Te doy un ejemplo de Freud, cortito, para explicar la asociación libre, que es, agrego yo, es base del psicoanálisis, pero también de la literatura. Da un ejemplo muy sencillo. Hay un profesional que tiene que abrir un congreso y no tiene ganas. No quería ir al congreso, no le importaba el congreso. Estaba ahí y entonces de repente dice, y por todas estas cosas, en el momento de inaugurar el congreso, doy por finalizado el congreso. Claro. Es decir, apareció la verdad, ¿no? Claro. Y bueno, no se puede vivir sin eso, pero se puede escribir con otro, ¿no? Claro, claro. Y sí. Con un lector amistoso. Claro, y que no sea un criticón, ¿no es cierto? Y te agrego una cosita más. Vos sabés que se hizo una encuesta hace tiempo en la UBA, y se encontró que el 20% de los que estudian no terminan la carrera porque no pueden presentar la tesis. Mira. Y en inglés esa situación tiene un nombre propio. Se llama todo menos la tesis. Ah, qué curioso, ¿eh? Que tiene que ver también con crecer, con recibirse. Con finalizar un ciclo y comenzar otro. Claro. Bueno, encima Gloria nos da una charla, nos alimenta de conceptos sobre la escritura, que, por favor, qué entrevista la de hoy. Entonces, Marcos, pasamos la segunda canción que eligió Gloria Gitarov para el encuentro de hoy. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular, dice Charlie. Y yo cuando tengo un problema con la escritura, yo no me olvido de Gloria. Ay, enseguida aparece Gloria en mi mente. Gloria, acá hay un obstáculo que no puedo continuar. Gloria querida, ¿por qué elegiste esta canción de Charlie? Primero te digo por qué elegí la otra, porque es una canción realmente muy emocionante y que
que tiene una música tan emocionante también. Pero, ¿qué pasa? Esta, que me perdonan los que saben, porque esa es una idea mía que no sé nada de música, es el polo opuesto. Uh-huh. No sé si decirte, pero que me parece un poco berreta para pertenecer a Charly, ¿no? ¿Y sabes por qué elegí? Porque se habla mucho de la gente grande. Uh-huh. Y no se la aprecia suficientemente, uh-huh. Sobre todo en el terreno de la alegría. Uh-huh. Todo el tiempo lees que la gente grande está deprimida, que hay que conseguirle compañeros de algún tipo para hacer un tallercito. Y a mí me duele eso, uh-huh. Porque yo no tenía ni idea de lo que era cumplir 90, te juro, porque nunca había cumplido. Uh-huh. Pero encontré que soy la misma que cuando tenía 89, uh-huh. y 70 y 15. Uh-huh. Y que la alegría puede ser patrimonio de la gente mayor. Bueno, con estas palabras yo creo que el programa se cierra, porque es un mensaje increíble lo que nos terminás de decir, Gloria querida. Hermoso programa, que yo no lo vivo como un programa, lo vivo como si estaríamos tomando café, tomando un cafecito en los bares de Palermo, donde siempre nos encontramos cada tanto. Así que, Gloria, muchísimas gracias por haber estado acá en Decime Por Qué, y bueno, nuestra amistad va a continuar, y todo lo que nos hablaste hoy de arte, de familia, de psicoanálisis, esa sos vos, de música, de Charly, y cómo transmitiste a tus hijos y nietos el arte y la música, y en fin. Gracias por haber estado en Decime Por Qué, Gloria Gitarov. Gracias por haberme traído acá y haber contado nuestra amistad tan valiosa, ¿no es cierto? Y que va a seguir. Así es. Bueno, amigos, será hasta el sábado 27, donde será el último programa de la tercera temporada. Luego haremos un descanso en julio, y en agosto seguimos con Decime Por Qué. Pero en principio, entonces, este sábado 20, programa grabado, y sábado 27, los espero. Último programa va a ser de la temporada número 3. Muchas gracias, Marcos, por hacer la operación técnica, y bueno, espero que disfruten del programa como lo he disfrutado yo. Adiós. Sé que te puedo estimular. Estás escuchando Decime Por Qué, la curiosidad hecha radio. Decime Por Qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel.